¿Alguna vez te acusaron de algo que no hiciste? ¿Alguna vez alguien distorsionó tu historia? ¿Arruinó tu reputación? ¿Destruyó lo que tardaste años en construir? ¿Con una mentira? David también. ¿Y lo que hizo? En lugar de defenderse con sus propias fuerzas, fue este salmo. Existe un tipo de dolor que es diferente a todos los demás. No es el dolor de la enfermedad. No es el dolor de la pérdida. No es el dolor de haber fallado y pagar las consecuencias. Es el dolor de la injusticia. El dolor de ser tratado como culpable cuando eres inocente. El dolor de tener tu nombre arrastrado por alguien que conoce la verdad y eligió decir lo contrario. El dolor de ver cómo lo que tardaste años en construir se derrumba en días porque alguien decidió mentir sobre ti. Ese dolor es uno de los más difíciles de manejar, porque viene con una tentación muy poderosa. La tentación de tomar la justicia en tus propias manos. La tentación de responder al nivel del que te atacó. De usar las mismas armas. De jugar el mismo juego sucio. De destruir antes de que te destruyan más. Y esa tentación, aunque completamente comprensible, produce más destrucción que la injusticia original. David lo sabía. David fue acusado falsamente más de una vez en su vida. Saúl lo persiguió durante años basándose en mentiras y celos. Sus propios consejeros lo traicionaron. Sus enemigos construyeron narrativas falsas sobre él. Y en medio de una de esas persecuciones, contra un hombre llamado Cus de Benjamín, David escribió este salmo. No lo escribió después de tomar venganza. No lo escribió después de destruir a su acusador. No lo escribió después de limpiar su nombre con sus propias manos. Lo escribió en el momento de la crisis. Y lo dirigió hacia arriba. Hacia el único juez que tiene toda la información. Hacia el único juez que no puede ser engañado. Hacia el único juez cuya sentencia es siempre justa. Estás por escuchar el Salmo 7. El Salmo de la inocencia perseguida. El Salmo del que confía su causa a Dios. El Salmo del que descubrió que el mejor abogado del universo es el mismo que creó el universo. Salmo 7. Sigaión de David, el cual cantó al Señor. Acerca de Cus, hijo de Benjamín. Señor Dios mío, en ti me he refugiado. Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien libre. Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, o si he despojado sin causa al que me angustiaba, persiga el enemigo mi alma, y alcáncela. Huelle en tierra mi vida. Ponga mi honra en el polvo. Levántate, Señor, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia, y conforme a mi integridad. Que se acabe la maldad de los inicuos.
pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. Sus saetas ha hecho para los que persiguen. He aquí, el impío concibió maldad. Se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha cavado, y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré al Señor conforme a su justicia, y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Señor Dios mío, en ti me he refugiado. Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame. El salmo comienza con movimiento, no con contemplación tranquila, no con meditación pausada, no con el alma que se toma su tiempo para acomodarse. Con movimiento urgente, me he refugiado. No dice, estoy pensando en refugiarme. No dice, consideraré buscar refugio. No dice, cuando tenga tiempo, o cuando la situación mejore un poco, o cuando me sienta con más fe. Me he refugiado. Tiempo perfecto. Acción completada. Decisión tomada. Ya estoy en el refugio. Y fíjate en la dirección del movimiento. No corre lejos de los que lo persiguen. Corre hacia Dios. Hay una diferencia enorme entre las dos huidas. El que corre lejos del peligro puede seguir corriendo para siempre, porque el peligro siempre puede alcanzarlo, porque no hay distancia suficiente que lo ponga completamente a salvo, porque los que lo persiguen pueden ir más rápido que él. Pero el que corre hacia Dios llega a un lugar donde los perseguidores no pueden entrar. El refugio de Dios no es ausencia de problemas. El refugio de Dios es presencia tan poderosa que los problemas pierden su capacidad de destruir. Sálvame de todos los que me persiguen. Todos. No uno o dos. No los más peligrosos. No los que tienen más poder. Todos. David no minimiza la amenaza. David no pretende que es poca cosa. David mira la realidad completa, con todos sus perseguidores, y los trae a Dios. No para que Dios se impresione con la magnitud del problema, sino para que Dios sea el que evalúe la magnitud del problema, y que la magnitud de Dios sea mayor que la de todos juntos. No sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien libre. La imagen del león. David era pastor. David había matado un oso y un león con sus propias manos para defender sus ovejas. David conocía de primera mano la velocidad, la fuerza, la ferocidad del depredador. Y dice, mis enemigos son así. No hay exageración poética aquí. Es la descripción honesta del nivel de amenaza que enfrentaba. Alguien que quería destruirlo. No solo dañarlo. No solo incomodarlo. Destrozarlo. Y frente a eso, David no busca su propia espada. No convoca a sus guerreros.
No diseña una estrategia de defensa. Corre al refugio. ¿Cuándo fue la última vez que frente a algo que amenazaba con destruirte, tu primer movimiento fue hacia Dios? No la última opción después de haberlo intentado todo. No el recurso de emergencia cuando ya nada funciona. El primer movimiento. Señor Dios mío, en ti me he refugiado. Esa es la postura del Salmo 7 desde el primer verso. No Dios como último recurso, sino Dios como primer refugio. Y hay una diferencia que lo cambia todo. El que llega a Dios como último recurso, llega agotado, desesperado, con pocas reservas. El que llega a Dios como primer refugio, llega con todo todavía intacto. Llega antes de que la situación lo haya consumido. Llega con el alma todavía capaz de escuchar. Llega con la fe todavía suficientemente viva para recibir. Corre primero a Dios. Siempre primero. Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, o si he despojado sin causa al que me angustiaba, hay que detenerse aquí, porque esto es uno de los momentos más extraordinarios del Salterio. David, delante de Dios, hace algo que muy pocos se atreven a hacer. Hace una autopsia moral de sí mismo. No en abstracto. No con generalidades espirituales. No con el «soy un pecador» que todo el mundo dice pero que a veces no significa nada. Con especificidad. Si yo he hecho esto. Si hay en mis manos iniquidad. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Si he despojado sin causa al que me angustiaba. ¿Ves lo que está haciendo David? Está examinando los casos concretos, las situaciones específicas, las posibilidades exactas de culpabilidad. Y al examinarlas honestamente, delante del Dios que todo lo ve, llega a una conclusión. No soy culpable de esto. No en este caso específico. No con este acusador específico. No en esta situación concreta. Y entonces dice algo que sacude. Persiga el enemigo mi alma, y alcáncela. Huelle en tierra mi vida. Ponga mi honra en el polvo. Esto es un juramento de imprecación. Una maldición condicional que David se aplica a sí mismo. Como diciendo, Señor, si mintiera en esto, si en realidad soy culpable de lo que me acusan, que me pase lo peor, que el enemigo me alcance, que mi vida sea hollada, que mi honra sea polvo. ¿Puedes sentir el peso de eso? David no está simplemente diciendo, no soy culpable. Está poniendo su vida en juego sobre esa afirmación. Está diciendo, estoy tan seguro de mi inocencia en este asunto, que estoy dispuesto a aceptar la consecuencia más severa. Si resulta que estoy mintiendo. Eso es integridad radical. Y hay algo que esta sección del Salmo nos enseña que es profundamente importante. Antes de apelar a Dios como defensor, David hace el examen de conciencia. No asume automáticamente su propia inocencia. No da por sentado que el acusado siempre tiene razón. No corre a Dios para pedir defensa, sin antes preguntarse honestamente si merece ser defendido en esto. Esa honestidad previa
es lo que hace poderosa la apelación que sigue. Porque hay dos tipos de personas que claman a Dios por justicia. El primero, el que clama sin examinarse a sí mismo. El que simplemente asume que tiene razón, porque es el quien está sufriendo. El que nunca considera la posibilidad de que algo en él contribuyó al conflicto. Y el segundo, el que se examinó honestamente. El que miró sus propias manos primero. El que consideró su propia responsabilidad antes de señalar al otro. El que llegó a Dios con la conciencia limpia, no por presunción, sino por genuino examen. David es el segundo. Y eso hace de su apelación una de las más poderosas de la Biblia. ¿Puedes hacer lo mismo? Si estás en una situación de injusticia, antes de llevarla a Dios como caso de defensa, hazte las preguntas de David. ¿Hay en mis manos iniquidad en esto? ¿He dado mal pago a quien no lo merece? ¿He despojado sin causa a alguien? Si la respuesta honesta es no, entonces tienes la misma base que David. Entonces puedes hacer la misma apelación. Entonces puedes confiar tu causa al mismo juez. Levántate, Señor, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Despierta en favor mío el juicio que mandaste. David convoca al juez. No a un juez humano. No al sistema judicial de su tiempo. No al tribunal de la opinión pública. Al juez del universo. Y fíjate en los verbos que usa. Levántate. Álzate. Despierta. 3 verbos de movimiento. 3 verbos de intervención. 3 verbos del que está pidiendo que Dios actúe. Hay algo teológicamente profundo en pedirle a Dios que se levante. No es que Dios esté dormido. No es que Dios no sepa lo que está pasando. No es que Dios necesite ser informado. Es el lenguaje del que clama por intervención visible. Por acción que se pueda ver. Por el movimiento de Dios en la historia, en las circunstancias, en la situación concreta. Levántate. El mismo clamor del Salmo 3. Levántate. Señor. Sálvame. Dios mío. Es el clamor del inocente que espera que la justicia se manifieste. Te rodeará congregación de pueblos. Y sobre ella vuélvete a sentar en alto. David describe la sesión del tribunal divino. Las naciones como audiencia. Los pueblos reunidos. Y Dios, sentado en lo alto, presidiendo el juicio. Esta es una imagen de soberanía absoluta. No el caos del mundo donde el que tiene más poder gana. No el sistema donde el que tiene mejores abogados sale libre. No la corrupción donde la sentencia se puede comprar. Sino el tribunal donde el juez es omnisciente. Donde no hay evidencia oculta. Donde no hay testigos que mientan. Donde no hay influencia que pueda corromper. Y ese juez, dice David, es el que tiene mi caso. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Conforme a mi justicia. Esta frase puede sonar arrogante si no la entendemos bien. David no está diciendo que es perfecto. David no está diciendo que nunca ha pecado. David está diciendo, en este caso específico, en esta acusación concreta,
En esta situación particular, hay una justicia de mi lado, y te pido que juzgues conforme a esa justicia. La integridad de David en este asunto específico es el fundamento de su apelación. Y hay algo que quiero que notes. David no pide venganza. No dice, destruye a mis enemigos. No dice, haz que sufran lo que me hicieron sufrir. No dice, págales con la misma moneda. Dice, júzgame conforme a mi justicia. La petición está centrada en él mismo, en su inocencia, en su integridad, no en la destrucción del otro. Esa es la diferencia entre justicia y venganza. La justicia busca que se establezca la verdad. La venganza busca que el otro sufra. La justicia confía en el juez. La venganza toma el lugar del juez. David confía en el juez. Y eso es exactamente lo que tú también puedes hacer hoy. Escucha nuevamente. Esta vez, deja que cada frase encuentre su lugar. Señor Dios mío, en ti me he refugiado. Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame. Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, persiga el enemigo mi alma, y alcáncela. Levántate, Señor, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Que se acabe la maldad de los inicuos, pero establece tú al justo. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo acabado, y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Alabaré al Señor conforme a su justicia, y cantaré al nombre del Señor, el Altísimo. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez. Esta verdad, que debería consolarnos, a veces nos incomoda, porque vivimos en una cultura que ha redefinido a Dios. Lo ha convertido en el amigo comprensivo que nunca juzga, en el abuelo bondadoso que acepta todo, en la energía cósmica que no tiene posiciones morales, en el Ser Supremo que está demasiado ocupado con el universo para preocuparse por lo que hacemos. Y esa redefinición, aunque cómoda, destruye exactamente lo que hace que el Salmo 7 sea posible. Porque si Dios no juzga, entonces no hay justicia real en el universo. Y si no hay justicia real en el universo, entonces los que mienten y destruyen y calumnian tienen la última palabra. Y la inocencia de David y la tuya no importa. Pero el Salmo 7 afirma algo radicalmente diferente. Dios es juez justo. Juez. No espectador. No árbitro imparcial que observa sin intervenir. No el que hace la vista gorda. Juez. El que evalúa. El que pondera. El que tiene acceso a toda la evidencia. El que conoce la motivación detrás de cada acción.
el que ve lo que los ojos humanos no ven, el que escucha lo que los oídos humanos no escuchan, el que pesa los corazones, no solo las palabras. Y justo, no el juez que se puede sobornar, no el juez que favorece al poderoso, no el juez que decide según quien le agrada, no el juez que tiene sus propios intereses en el caso. Justo, cuya sentencia siempre corresponde a la verdad, cuya decisión siempre refleja la realidad completa, cuyo veredicto final es absolutamente confiable. Dios es juez justo, y eso cambia todo. Cambia la manera de relacionarse con la injusticia. El que sabe que hay un juez justo, no necesita tomar la justicia en sus manos. No necesita construir su propio tribunal. No necesita asegurarse de que el culpable pague ahora mismo. Puede confiar el caso. Puede dejar el expediente en el escritorio del juez. Puede esperar la sentencia de quien tiene toda la información. No con resignación pasiva, sino con la paz activa del que confía en que la verdad tiene peso, y que el juez que pesa la verdad no falla. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mi escudo está en Dios, no en mi reputación, no en mis alianzas, no en mi capacidad de defenderme públicamente, no en mi habilidad para contar mi versión de la historia. En Dios. El escudo que David describe aquí es diferente al escudo del guerrero. El escudo del guerrero se lleva en la mano. Requiere la fuerza del brazo. Se cansa. Se rompe. Pero el escudo de Dios no se cansa. No se rompe. No necesita que tú lo sostengas. Él lo sostiene. Que salva a los rectos de corazón. Rectos de corazón. No rectos de historial perfecto. No rectos de imagen pública impecable. No rectos de trayectoria sin errores. De corazón. Dios mira el corazón. Cuando los hombres miran el exterior. Cuando los acusadores presentan sus versiones distorsionadas. Cuando la opinión pública ya emitió su veredicto. Dios mira el corazón. Y el corazón recto, aunque todo lo demás esté en contra, tiene al juez justo de su lado. ¿Eres recto de corazón en esto? No perfectamente recto en todo, sino recto en esta situación específica, con motivaciones limpias, sin maldad escondida, sin agenda oculta. Si la respuesta es sí, entonces tienes el escudo. No necesitas fabricar el tuyo. Dios es tu escudo. He aquí, el impío concibió maldad. Se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo acabado, y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Hay una ley en el universo moral de Dios. Una ley tan consistente, tan universal, tan inevitable, que los sabios de todas las culturas la han reconocido de alguna manera. La ley de que lo que uno hace, vuelve. El Salmo 7 la describe con una imagen poderosa. El que cava un hoyo para que otro caiga, cae él mismo en ese hoyo. Fíjate en el proceso que describe el Salmo. Primero, el impío concibe maldad.
La maldad empieza en la mente, como una idea, como un plan, como una intención. Luego, se preña de iniquidad. La idea crece, toma forma, se alimenta de la voluntad de actuar. Luego, da a luz engaño. La maldad concebida y gestada nace al mundo. Toma forma visible. Se convierte en palabras, en acciones, en consecuencias para otros. Y luego, el Salmo describe el resultado final. En el hoyo que hizo, caerá. ¿Por qué? ¿Por qué la maldad vuelve sobre quien la generó? Porque el universo fue creado con una lógica moral. No la lógica de la suerte. No la lógica del poder del más fuerte. No la lógica del que más miente gana. La lógica de que hay un juez que observa todo. Que nada se pierde. Que cada acción tiene un peso que eventualmente se cobra. El trigo, el salmista dijo en el Salmo 1. Cae al suelo. El tamo, el que no tiene sustancia, es llevado por el viento. Y el que cava hoyos para otros, eventualmente necesita caminar por donde cavó. Esto no es venganza. Esto no es alegría ante el sufrimiento del que hizo mal. Es simplemente la descripción de cómo funciona el universo moral de Dios. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Tú no tienes que hacer que eso ocurra. Ese es el punto crucial. No tienes que convertirte en el instrumento de esa justicia. No tienes que asegurarte de que el que te hizo daño pague. No tienes que construir el hoyo en el que caiga. Ese trabajo ya está hecho. La maldad misma tiene esa tendencia incorporada. La iniquidad misma lleva en su ADN el regreso. Y el juez justo, que observa todo, se asegura de que esa ley se cumpla. Tu trabajo no es la venganza. Tu trabajo es la confianza. Confiar en que la justicia es real. Confiar en que el juez no duerme. Confiar en que los hoyos que se cavan eventualmente tienen dueño. Y desde esa confianza, vivir. Vivir libre del peso de la amargura. Vivir libre de la obsesión por ver al otro pagar. Vivir con las manos abiertas, no con los puños cerrados. Porque el que vive para ver la caída del otro, ya cayó él mismo. Pero el que confía en el juez, camina libre. Alabaré al Señor conforme a su justicia, y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Estos son los últimos 2 versículos del Salmo 7. Y son, para mí, los más sorprendentes. Porque el Salmo comenzó con urgencia, con peligro, con acusación falsa, con leones que amenazan, con perseguidores que no cesan, y termina con alabanza, no con y entonces todo se resolvió, no con y los enemigos fueron destruidos delante de mis ojos, no con y vivieron felices para siempre, con alabanza. ¿Cómo es posible ese giro? La respuesta está en la frase exacta que David usa. Alabaré al Señor, conforme a su justicia, no conforme a mis circunstancias, no conforme a cómo resultó la situación, no conforme a si los enemigos cayeron ya o no, conforme a su justicia. David alaba a Dios por lo que Dios es.
no por lo que Dios hizo todavía en esta situación, sino por lo que Dios es, que es garantía suficiente de lo que Dios hará. Su justicia, no mi resolución del problema, no mi vindicación visible ante todos, no el espectáculo de la caída de mis enemigos. Su justicia, el carácter de Dios, que es inmutable, la naturaleza del juez, que es perfecta, la garantía del que no puede ser injusto, aunque yo todavía no vea la sentencia ejecutada. ¿Puedes alabar así? Puedes alabar a Dios, no porque ya se resolvió todo, sino porque Dios es quien es. Puedes cantar su nombre, no desde la victoria visible, sino desde la confianza en que la victoria viene. Porque el juez es justo, y los justos al final no quedan avergonzados. Y cantaré al nombre del Señor, el Altísimo, el Altísimo, el más alto, el que está por encima de todo tribunal humano, el que está por encima de toda opinión pública, el que está por encima de toda calumnia, el que está por encima de toda mentira, el que está por encima de toda acusación falsa. Y a ese Dios, el Altísimo, David le canta, en medio de la persecución, en medio de la acusación, en medio del peligro, le canta. Esa es la fe más madura que existe. No la fe que canta cuando todo está bien. No la fe que alaba cuando la situación es favorable. La fe que alaba al Altísimo, precisamente porque está en lo alto, precisamente porque ve lo que yo no puedo ver, precisamente porque su justicia es real aunque todavía no la vea ejecutarse. Esa fe es la que produce el descanso en medio de la tormenta. Es la que libera del peso de la amargura. Es la que permite seguir viviendo con dignidad, incluso cuando la mentira está ganando terreno de manera visible. Porque el que canta al Altísimo en la persecución, ya ganó el punto más importante. Ya rehusó dejar que la injusticia lo defina. Ya rehusó dejar que el enemigo dicte sus emociones. Ya rehusó dejar que la mentira tenga más peso que la verdad. Y eso no se lo puede quitar nadie. Quiero hablarle a alguien específico, al que está siendo acusado de algo que no hizo, al que su nombre está siendo arrastrado por alguien que conoce la verdad y eligió ignorarla, al que las personas que deberían conocerte de repente parecen no conocerte, al que siente que la narrativa sobre su vida la están escribiendo otros. Quiero decirte algo. Primero, tu dolor es real y es válido. No tienes que minimizarlo. No tienes que fingir que no duele. No tienes que actuar como si no importara que tu nombre sea manchado. Duele. Importa. Y está bien que importe. Segundo, el juez tiene toda la evidencia. No solo la versión del que te acusa. No solo la narrativa que circula. No solo lo que se ve desde afuera. Toda la evidencia. Incluyendo tu corazón. Incluyendo tus motivaciones. Incluyendo la verdad completa de lo que ocurrió. Y el juez no puede ser engañado. Tercero, no tienes que construir tu propia defensa. Puedes decir la verdad cuando sea apropiado. Puedes aclarar lo que se puede aclarar. Puedes poner el registro recto cuando hay oportunidad.
Pero no necesitas obsesionarte con limpiar tu nombre a toda costa. No necesitas convertir tu vida en un proyecto de rehabilitación de imagen. No necesitas responder a cada mentira con otra respuesta. Puedes confiar el caso al juez y vivir. Cuarto, la alabanza es tu arma más poderosa. No la amargura. No la estrategia de contraataque. No la obsesión por ver al otro caer. La alabanza. El que alaba al Altísimo en medio de la injusticia, declara que la injusticia no tiene la última palabra. Y esa declaración tiene más peso de lo que parece. David escribió este salmo en medio de la persecución. Y terminó con: cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Hoy, esa puede ser también tu respuesta. No porque el dolor ya pasó. No porque la situación ya se resolvió. Sino porque el Altísimo sigue siendo Altísimo. Y su justicia sigue siendo real. Oremos juntos. Si puedes, inclina la cabeza. O levanta los ojos hacia arriba. Y desde ese lugar: Señor Dios mío, en ti me refugio. No en mi capacidad de defenderme. No en mi habilidad de convencer a otros. No en la esperanza de que la verdad se imponga sola. En ti. Tú conoces mi corazón en esto. Tú sabes la verdad completa de mi situación. Tú ves lo que nadie más ve. Y apeló a eso. A que tú eres juez justo. A que tu sentencia es confiable. A que tu justicia no falla. Levántate en mi favor. Juzga conforme a mi integridad. No la integridad perfecta que no tengo, sino la integridad de este asunto específico. Del corazón limpio en esto. Mi escudo está en ti, no en otro lugar. En ti. Y mientras espero tu justicia, elijo no amárgame. Elijo no obsesionarme con la caída del que me hizo daño. Elijo no dejar que la injusticia me defina. Elijo alabarte. Conforme a tu justicia, cantaré a tu nombre, el Altísimo. Amén. Una última vez. El Salmo de la inocencia perseguida, que termina en adoración. Señor Dios mío, en ti me he refugiado. Si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, levántate, Señor, en tu ira. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Que se acabe la maldad de los inicuos, pero establece al justo. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez, justo, pozo acabado, y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Alabaré al Señor, conforme a su justicia, y cantaré al nombre del Señor, el Altísimo. La justicia es de Dios. El escudo es de Dios. La alabanza también. Salmo 7. Amén.